de calderas, complementando la charla que tuvimos las semanas anteriores. En este caso vamos a tratar el tema técnicas de ahorro de energía en el uso de las calderas. Como ustedes comprenderán, las calderas son herramientas, son dispositivos, equipos esenciales para una serie de ocupaciones y para una serie de empresas y de plantas industriales. Por eso es que el uso de las calderas adecuadamente es muy necesario y es una garantía para la vida de las personas y de los usuarios del vapor o vapor de agua. Tengan presente que es un equipo de riesgo. ¿Por qué? Porque se trata de presiones relativamente altas, temperaturas altas, y cualquier fuga o daño podría originar perjuicios personales. Antes de leer un poco la experiencia de nuestro expositor, que es un especialista en el tema, quiero recordarles que en la parte baja hay una aplicación que dice Question and Answer o preguntas y respuestas. Por ahí pueden elaborar su pregunta y con eso el expositor se la irá respondiendo al final de la charla. Quisiera agradecer la presencia de nuestro expositor, el ingeniero Rafael Vicente Castañeda Cabrera, quien se ha dignado en darnos esta charla para transmitir toda la experiencia acumulada en calderas y como ingeniero mecánico. El ingeniero Castañeda es ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster en aplicación energética del gas natural por la misma universidad y analista de gestión empresarial por la Facultad de Economía de la UNI. Con más de 35 años de experiencia y de trabajo en el sector industrial y de servicios del país, y ha sido docente también del IPEGA, el Instituto Peruano del Gas de la UNI. También del programa de mecatrónica del SENATI. Es expositor en temas de aplicación del gas natural en diferentes ciudades del país. Exposiciones que han sido auspiciadas por el OSINERMIN y a su vez es asesor de empresas relacionadas con la conversión de vehículos a GNV y GLP. Por lo tanto, tiene bastante experiencia en lo que es gas natural, por lo que yo puedo ver aquí de su currículum. También tiene experiencia en temas relacionados con la seguridad de las edificaciones. Por esta razón es que es una persona suficientemente, con los conocimientos suficientes para entregarnos esta charla. Ha laborado en las municipalidades de Lima y de Miraflores. Es integrante del CENEPRED, y que es el equipo de formulación de formatos de inspecciones técnicas de seguridad y difusión en el interior del país. Es, por supuesto, connotado miembro del Comité Técnico de Calderas, del CIME, del Capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, que yo me honro en presidir. Como les dije, el tema de hoy se trata sobre técnicas de ahorro de energía en el uso de las calderas. Y el objetivo del tema es precisar las técnicas mediante las cuales se puede optimizar la operación de las calderas, incluyendo, por supuesto, aspectos de seguridad y eficiencia en los proyectos que desarrollen. También nos permitirá
desarrollar procedimientos de identificación de costos que involucran las técnicas de ahorro de energía, porque justamente el costo-beneficio es lo más importante en todos estos proyectos o estas consideraciones para hacer ahorros de energía. También va a señalar la influencia del mantenimiento en la aplicación de las técnicas de ahorro de energía. Como hemos visto en varios temas, el mantenimiento es una labor fundamental e importante en todos los ingenieros mecánicos y mecánicos electricistas. Por eso uno no debe descuidar el mantenimiento, que es parte principal para que las calderas funcionen adecuadamente. Bueno, sin más que decir sobre la experiencia, que en realidad es muy extensa, pero nos pasaríamos mucho tiempo detallando toda la experiencia del ingeniero Castañeda. Lo dejo con ustedes al ingeniero Rafael Castañeda, quien les hablará sobre el tema. Adelante, Rafael. Muchas gracias, ingeniero José Luis. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir en estos momentos la pantalla. No sé si la ven, por favor, todos. ¿Me indican? ¿Se ve? No, todavía no se ve. Ya, a ver, un momentito. Recién está entrando. Perfecto. Muy bien. Ponlo en vista general, ahí la copita. Ah, ahí está. Perfecto. Adelante. Muy bien, muy bien. Muy buenas noches con toda la concurrencia y muchas gracias por estar presentes ahí. Bueno, esta noche vamos a tratar el tema de técnicas de ahorro de energía en calderas. El contenido, ustedes lo están viendo, trata de dar un marco general a lo que significa la posibilidad de obtener un ahorro de energía utilizando algunas técnicas específicas y que pasa por el conocimiento principal que tengan las personas a cargo de las calderas. Ustedes saben, las calderas, como se ha mencionado, son unos equipos muy importantes dentro de nuestro sistema productivo. Quizás las calderas dentro de las ciudades actualmente tienen una importancia muy general, muy general. Una de las calderas es en cada industria, en cada comercio, en cada establecimiento donde se utilice un elemento fundamental. ¿Por qué es principal la caldera? La caldera es en sí el elemento que propicia la energía dentro de la edificación, dentro de la industria. ¿Y qué es lo que posibilita con esta energía? Pues hacer transformaciones de los productos. Pero dentro de este proceso de transformación va a haber también algunas consideraciones que tomar para que sea hecha con seguridad. Entonces, la parte productiva y de mantenimiento que se va a desarrollar tiene que ver con la seguridad. Para que todas las actividades que se desarrollan en calderas sean efectivas, deben desarrollarse técnicas determinadas. ¿Qué es una técnica? Es un procedimiento mediante el cual las personas a cargo de la operación y el mantenimiento
van a señalar o van a ejecutar buenas prácticas. ¿En función de qué son estas buenas prácticas? En función de los conocimientos adquiridos, de los elementos que constituyen la caldera y cuál es el proceso que desarrollan para poder generar la energía térmica. El rendimiento de una caldera se basa en varias consideraciones que ustedes la ven. Inicialmente, una caldera es utilizada de acuerdo al diseño. O sea, es decir, cuando alguien requiere este equipo, va a tener que seleccionarlo dentro de varios, dependiendo de los requerimientos de presión y caudal que pueda identificar dentro de sus necesidades, dentro de la planta. Entonces, la cantidad de energía que va a utilizar va a ser fundamental para el diseño de esta caldera. La carga de la caldera va a ser justamente el factor bajo el cual se seleccione la caldera, ¿no? ¿Cuánto requiero de energía para poder utilizarla dentro de mis procesos? Y eso es fundamental, porque si yo diseño una caldera que está fuera de los límites de mis requerimientos, o va a estar sobredimensionada o va a estar subdimensionada, en cuyo caso va a haber de todas maneras una deficiente eficiencia. En función también del exceso de aire, que es otra consideración, porque ya vamos a ver en la parte de producción de vapor que hay un concepto que es la combustión, que es el efecto principal bajo el cual se genera el vapor, y cómo este proceso va a requerir una cantidad de aire para que se queme el combustible. Y para que esto suceda, tiene que haber una mezcla exacta dependiendo del combustible a utilizar. La temperatura de los gases, como vamos a considerar también dentro de los puntos a analizar, es otro elemento fundamental. Los gases de combustión son el producto que se va a obtener de la combustión del hidrocarburo en presencia del aire. Por lo tanto, estos gases van a ser o van a transmitir su energía al agua, y a su vez esta agua se va a transformar en vapor, que es el que va a llevar la energía a los diferentes elementos de uso dentro de la planta. El mantenimiento es otra consideración para establecer el rendimiento de una caldera. En los manuales que el fabricante tiene y que va a desarrollar, vamos a encontrar nosotros precisiones acerca de cada uno de los elementos que constituyen la caldera y de qué manera estos se deben ser utilizados o deben ser mantenidos para que pueda cumplir su misión en forma cabal. La situación del funcionamiento de la caldera y las características de diseño del sistema, ¿no? Estos son los dos elementos fundamentales, ¿no? ¿Qué característica debe tener y cuál es el rendimiento que yo busco de este equipo en función de la selección que he tomado, ¿no? Como les decía, son dos elementos importantes. La combustión, que es la característica que debe tener el combustible y el aire requerido para esa combustión, y la calidad del agua de alimentación, son dos elementos que, conforme vamos desarrollando el tema, van ustedes a poder observar que son fundamentales en la parte de operación y también en los requerimientos de mantenimiento y de la seguridad que se establezca. Luego vamos a también hablar un poco de los análisis de gases y de qué medida o de qué manera estos gases de combustión, este análisis permite establecer si la caldera está siendo bien operada, bien mantenida y si cumple con los requisitos de seguridad que nosotros esperamos. Esa evaluación de las condiciones de transferencia de calor son importantes y deviene justamente del mantenimiento que nosotros vamos desarrollando. ¿Por qué? Porque la caldera, en el proceso de combustión, va generando una serie de elementos que pueden
afectar la transferencia de este calor hacia el agua para poderlo transformar en vapor. Entonces, vamos a ver cuáles son las consideraciones que deben tenerse. En este diagrama, ustedes están viendo cómo la energía que va a ser producto de la combustión del combustible va a generar en el quemador, que es el elemento que va a transformar el combustible con el aire en gases de combustión. Entonces se va a originar ahí la energía y vamos a tener una serie de pérdidas dentro del proceso de combustión, como ustedes están viendo. Las pérdidas, pérdidas por radiación y convección, que se establece justamente de generación de la energía una vez que se forma la combustión y los gases de combustión empiezan a desplazarse al interior. Las pérdidas por purgas que necesariamente deben hacer también porque el agua tiene necesariamente con el proceso de transformación que va teniendo internamente, va requiriendo hacer unas purgas. Y vamos a analizar también este proceso. Son los sensibles porque ustedes saben que los combustibles tienen también vapor de agua dentro de ellos y el momento de quemarse van a perder su calor, su vapor interno, el calor se pierde. Entonces, y finalmente este elemento, que son las pérdidas por chimenea, que son también importantes, y que justamente es, digamos, residual de gases y vapores que debe ser entregado ya al ambiente, ¿no? Y que también tiene su tratamiento especial para que evite la contaminación ambiental. Pero estas pérdidas, si nosotros las reducimos y ampliamos la carga útil, también deviene de algunas consideraciones que vamos a ver dentro de estas técnicas. Como decíamos, el objetivo está señalado, ¿no? Explicaremos algunos temas importantes referente a cómo las personas a cargo de las calderas van a tener implicancia importantísima para poder desarrollar una serie de técnicas o procedimientos que permitan ejecutar las actividades con el propósito de que ese elemento nos brinde la utilidad necesaria y también evite elementos que puedan perjudicar a la persona, ¿no? Estos elementos son varios, ¿no? Dentro de ellos la contaminación que les refería, la contaminación ambiental que sale a través de los humos y vapores que se van por a través de la chimenea del caldero y que van a establecer perjuicios a las personas que están alrededor si es que tienen elementos que los puedan afectar. Entonces, ese es el objetivo de poder tener debidamente los procedimientos adecuados para que los procedimientos estos permitan que se genere una energía útil y que se generen menos efectos nocivos para la persona. En la producción es lo que la persona que ha seleccionado y desea una caldera para su establecimiento desea tener. Yo deseo algo, deseo tener una energía dentro de mi planta para cumplir determinados requisitos y poder una ventaja económica al hacer al utilizar este vapor. Entonces, la producción es un objetivo de todo empresario, de toda empresa que inicie sus actividades. Ahora, el sector de industria, como inicialmente es donde se utilizó las calderas, ¿no? Al inicio de esto, hacia la época de la industria, de la aparición de la industria, se fue generalizando. ¿Por qué? Por la importancia que tiene este combustible, o este vapor, en la comparativa referente a la energía eléctrica y a otro tipo de energías, ¿no? Era una energía comparativa, como les digo, barata, y en términos de esto se fue generalizando su uso no solamente en industria, sino también en comercios y en otra serie de actividades del país que actualmente está desarrollándose.
El mantenimiento es realmente muy importante. El mantenimiento quizás es una de las tareas que debe la persona que proyecta dentro de su empresa una caldera, debe tener en consideración que tiene que estar con un personal debidamente preparado, entrenado, calificado, para desarrollar actividades debidas y que permitan que ese elemento cumpla durante toda su vida operativa la tarea para la cual ha sido seleccionado. La seguridad. Sí, sin seguridad, efectivamente, fíjense ustedes, la seguridad es algo, como todos saben, y yo los últimos 9 años en el área de control de edificaciones, de ver los riesgos que hay dentro de las edificaciones, he podido observar, aparte del sector industrial, que me llevó algunos años también al inicio de mis actividades profesionales, observar que la seguridad es algo fundamental, pero que sin embargo no se ve, o se ve a veces un poco sesgado el tema de la seguridad, y no toman en consideración el grave peligro que existe cuando se utiliza mal este elemento, ¿no? Cuando no se aplican los procedimientos adecuados para poder controlar los peligros que encierra. Entonces, las vulnerabilidades que hay por desconocimiento, ¿no? Y escaso conocimiento que se tiene sobre los peligros que hay, eleva el riesgo del uso de este elemento. Obviamente que si no hay una adecuada seguridad, o hay una producción ineficiente y un mantenimiento inadecuado, la productividad de la empresa va a ser afectada. Bueno, vamos en este caso a ver, como les comentaba, algunos aspectos en los cuales vamos a ir mencionando componentes de la caldera y de conocimiento, de qué manera puede sernos útil. Los controles y registros de consumo específico y el costo de cada kilogramo permiten ver los ajustes, y estos ajustes que nosotros vamos a aprender en función de las técnicas va a ser preciso para poder tener una eficiencia importante de este elemento y además una inversión asegurada. Los consumos para poder de combustible son dos elementos que me interesan saber y conocer para ver la eficiencia de ese equipo. Entonces, vamos a ver que cuando adquirimos un elemento de estos, vamos a encontrarnos con una posibilidad de ver los costos de vapor y los costos de combustible, que son los importan en este caso para poder evaluar la eficiencia de este equipo. Al final, lo que se señala acá es cierto, o sea, nosotros podemos medir, ¿no?, tanto lo que he consumido en combustible, lo que he consumido en agua, y tengo aproximadamente una idea de cuánto es lo que está produciendo en esa caldera. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que para poder precisar, ¿no?, estos elementos, cuánto es en los análisis, inicialmente tenemos que recurrir al fabricante, quien en su placa de características nos va a mostrar cuáles son estos valores, qué valores de potencia, qué valores de energía tiene esta caldera, y a través de su proceso de combustión nos va a generar una información importante, ¿no?, para poder darnos una utilidad a través de la energía térmica. Acá tenemos comparativamente dos elementos, el residual y el diésel 2, y estamos viendo, por ejemplo, ¿no?, que para poder producir una cantidad o un gasto en toneladas métricas de vapor, se va a utilizar una cantidad de combustible, ¿no es cierto?, para un diésel, y para un residual utilizar una cantidad mayor.
¿no? Esto es lo que nos... ¿Cómo se elaboran estos gráficos? ¿Cómo se elaboran esto? Esto es un gráfico proyectado utilizando los combustibles, ¿no? Se pueden hacer lo mismo con otros, y poder evaluar al inicio de la selección de este caldero si va a cumplir los requisitos de eficiencia que necesita. Les decía, la placa característica que tiene el caldero expresa la potencia, expresa la superficie de calefacción, el tipo de combustible que se ha diseñado este caldero, en este caso es diésel 2, el consumo promedio de combustible, 6 galones hora, y también las presiones de operación, ¿no? Entonces, ustedes ven, acá tenemos una serie de datos en los cuales nosotros nos fundamentamos para poder hacer nuestra proyección, y debemos hacerla con frecuencia si estamos cumpliendo los requisitos que señala el fabricante para operar esta caldera. Como ejemplo, estamos poniendo que se tuvo un registro de un caldero pirotubular. Solamente se registró el caldero pirotubular que estaba con 774 kilocalorías por kilogramo, y se vio que era excesivo para lo que el fabricante había mencionado, y luego de ajustes de operación que se hicieron, se redujo esto a 727. Bueno, estos ajustes de operación, como lo vamos a ver más adelante, tienen una importancia. ¿Por qué? Porque uno va ya con un horizonte claro hacia dónde se dirige cuando tiene el valor señalado por el fabricante de operación, ¿no? Que era, y también en su placa de características. Entonces nosotros debemos, o las personas que utilizan las calderas deben recurrir siempre a las fuentes del fabricante para poder tener claro cómo es que deben ellos desarrollar sus aspectos de producción, ¿no? en esa idea de poder acercarse a los valores nominales del caldero. Entonces se obtuvo, fíjense ustedes, ese ahorro, ¿no? Un ahorro de 6% de ahorro de combustible, y eso reflejado en dólares al año, son $30.000 al año, que aparentemente era algo muy sencillo, pero que implicaba o implicó que nosotros nos habíamos ocupado de poder llegar a establecer esa comparación y mejorar la eficiencia, y a la vez mejorar mis ingresos. Bueno, en las técnicas de ahorro de energía, les decía, hay dos que vamos a ver específicamente, o sea, dos elementos que son el aspecto de la combustión y el aspecto del tratamiento o del agua que va a ser ingresada a la caldera con el fin de generarse el vapor. Entonces, la primera situación que debemos ver es la reducción del exceso de aire. El aire es un elemento fundamental, como ustedes saben, para la combustión, ¿no? El combustible en presencia de aire va a propiciar la formación con la chispa de la combustión, y a la vez la generación del quemado de combustible y los gases que van a producirse con una energía adicional. O sea, simultáneamente se producen los gases y una energía térmica o una temperatura alta de los gases, que va a ser el elemento que permita la transferencia de calor hacia el agua. A veces en las plantas vemos que para poder evitar que uno ve humo negro a través de la combustión, está con un aire insuficiente y eleva rápidamente la cantidad de aire, y esa cantidad de aire a veces es indiscriminada, y entonces vamos a ver que origina una menor eficiencia en los procesos de las calderas. Y hay que ser controlados, evidentemente, ¿no? Entonces, estos valores que ustedes ven acá también se han obtenido experimentalmente, ¿no? Y en base también a valores de los fabricantes de calderas, porcentajes de CO2, que es uno de los productos de la combustión, junto con el vapor de agua, el agua, ¿no? Que son los que van a formar los gases específicamente requeridos para que pueda originarse la combustión. Una vez que se forma la combustión, estos gases, el CO2 y el agua, en una combustión, digamos,
perfecta, son los que van a formar la energía necesaria en los gases que van a transferirla al agua, ¿no? Y originando las eficiencias que ustedes están viendo. En el caso de tener un CO2 de 13.6%, ¿no? Voy a tener un exceso de aire de 20 y una eficiencia de 83.6. ¿Por qué este exceso de aire y por qué cuando yo disminuyo la cantidad de CO2 va haciéndose mayor el exceso de aire? Porque si yo voy ingresando más aire para el mismo combustible, entonces estoy teniendo un exceso de aire, y ese exceso de aire va a ser finalmente un perjuicio, y eso lo vamos a obtener a través del análisis de gases de combustión que se realiza en la chimenea. Y así, si nosotros vamos disminuyendo el valor de CO2, generalmente esto se asocia con la aparición de CO, o con el monóxido de carbono, ¿no? Y por una deficiencia en la combustión, y este CO sí es un elemento perjudicial que va a ir con los gases de combustión y va a afectar, va a ser un gas que afecte a las personas que estén en la proximidad. De tal modo que, para evitar también esta mala combustión y problemas de afectación para las personas que están alrededor de los lugares donde hay calderas, es necesario mantener una combustión lo más próxima a la formación de CO2. Ahora, ese exceso de aire, como ustedes están observando, también llega a un enfriamiento de la llama, ¿no? Si yo ingreso mayor cantidad de aire en los procesos de combustión, donde está el combustible más el aire, forma la combustión y se genera el CO2 y el agua, ¿no? Y si hay una cantidad mayor de aire, esa cantidad mayor de aire va a generar en el quemador una formación de gases de combustión a un mayor volumen de gases. Ese mayor volumen va a generar una mayor velocidad, y esa mayor velocidad va a hacer que la transferencia de calor que se va a generar dentro del caldero, transfiriendo los gases a través del calor, a través de los gases hacia el agua, para formar el vapor, va siendo más rápida, y al ser más rápido va a transferir menos energía, y por lo tanto va a salir una cantidad mayor de humos a una temperatura mayor por los gases, y eso sí es un perjuicio porque estoy perdiendo energía. Ustedes están viendo acá el exceso de aire requerido según el tipo de combustible. Como pueden observar, los combustibles que son sólidos tienen o requieren una mayor cantidad de exceso de aire que los que son líquidos, que son el diésel, el residual, y todavía en caso del gas natural, ¿no? Eso en razón de que para el proceso de combustión, la mezcla entre el aire con el combustible tiene que ser muy íntima para que ambos combustionen bajo tres premisas importantes que lleva el proceso de combustión, que es el tiempo de combustión, ¿no es cierto?, la temperatura que se va a formar ahí en la combustión, y la turbulencia que debe haber para que esa combustión sea ideal. El ahorro de combustible que se puede obtener con el exceso de aire en la gráfica esta, ¿no? Nosotros acá tenemos en esta ordenada, ¿no es cierto?, lo que es el exceso de aire. Ustedes están viendo el exceso de aire de 0 a 100%, y esta es la curva del exceso de aire con el oxígeno. Acá tenemos curva del oxígeno. Entonces, acá se señala que para un caldero operando con un exceso de aire de 80%, estamos por este lado, ¿no es cierto?, con un exceso de aire, pero y 9.7 de oxígeno. O sea, si seguimos acá el punto por ciento, vamos a poder encontrar que tenemos 80
9% de exceso de aire, 9.7 aproximadamente se señala de oxígeno en el exceso de aire, ¿no? Y eso funcionando a 315 de temperatura, a 315 grados, ¿no es cierto?, nos va a generar aproximadamente una diferencia entre 60 y 80%, o sea, un 20% de reducción de aire, ¿no? Un 20% de reducción. Para una caldera de 100 HP, el ahorro anual sería, fíjese usted, $8.000, y para uno de 600 HP, aproximadamente 10 toneladas métricas de vapor. O sea, lo que estamos indicando acá es que nosotros al utilizar un exceso de aire y reducirlo, ¿no es cierto?, del 80 al 60%, ¿no?, vamos a obtener una mayor eficiencia y un menor consumo de combustible. Esto es aproximadamente un valor que se generaliza, ¿no?, en las calderas. Por cada 10% que se reduce el exceso de aire, se incrementa en 1% la eficiencia de la combustión. Ahora, este exceso, le decía, para diferentes hidrocarburos que se quemen, ¿no?, se puede observar qué cantidades son los que se puede regular a través de un control visual que hace el operador, ¿no?, o a través de un analizador de gases, ¿no?, viendo algunos registros continuos de oxígeno, con un control de compuerta neumática o un control de regulación a partir del monóxido de carbono. O sea, estas regulaciones se hacen primeramente en forma visual por el operador, ¿no?, ajustándole hasta estos límites. Pero cuando ya quiero una mayor regulación para disminuir la cantidad de exceso de aire, requiero unos equipos adicionales, ¿no?, para que registren la formación de otros elementos, oxígeno, CO, y pueda yo ir optimizando la cantidad de exceso que requiere la combustión. Referente a la temperatura de los gases de combustión, que es otro tema importante referente a la técnica de operar una caldera, le decía que la cantidad de combustible que se quema genera unos gases, y estos gases, luego de entregar parte de su energía térmica al agua para que se forme el vapor, va a salir a través de la chimenea. ¿Por qué se eleva la temperatura de los gases? Porque en algún momento encontramos que la temperatura es un valor mayor que el que señala el fabricante o el que se señala dentro de las buenas prácticas de uso de los vapores, de los gases de combustión. El alto volumen de gas producido. Les decía que el alto volumen de gas es probable que se produzca. O sea, ¿por qué se produce un alto volumen de gases? Porque está yendo una cantidad excesiva de aire. O sea, hemos ingresado en el proceso de combustión, que es el combustible más el aire, una cantidad excesiva de aire, y esto hace que el volumen sea mayor. Y ese mayor volumen, les decía, trae una mayor velocidad de los gases, y esto origina un perjuicio. ¿Por qué? Porque va a permitir elevar la temperatura de los gases. ¿Por qué? Porque va a mayor velocidad, cede más rápido en ese periodo de transferencia de calor. Les decía, requiere tiempo para que se transfiera el calor, ¿no?, al pasar por los tubos de la caldera, en un caldero pirotubular. Y al trasladarse esa energía térmica con los gases y cederla a través de los tubos hacia el agua, y lo haga rápidamente, va a tener menos tiempo para poder hacer esa transferencia, por lo tanto va a salir una temperatura mayor por la chimenea, reduciéndose la eficiencia. Otro factor importante son las superficies sucias. ¿Y a raíz de qué se ensucian esas superficies? Con hollín, son los residuos de la combustión, porque se van a producir con una cantidad de aire en forma no adecuada, ¿no?, o un exceso o una deficiencia de aire. Generalmente por deficiencia de aire se van formando inquemados o productos no quemados de los combustibles, y eso se traduce en hollín que se va depositando en las paredes de las chimeneas, en las paredes de los tubos de
de transferencia de calor que hay dentro de la caldera, ¿no? Y esto origina, obviamente, un aislamiento, ¿no? Unas capas que van reduciendo la capacidad de transferencia de calor. Y estas incrustaciones también pueden producirse en el lado del agua, como posteriormente vamos a ver. Otro factor que se puede producir es una postcombustión. ¿Qué es una postcombustión? ¿Por qué es una postcombustión? ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros lanzamos el quemador, ¿no? Sale un combustible, y si ese combustible no se quema en forma total, va siendo arrastrado por el aire, ¿no? Y llegando a zonas interiores de la caldera donde hay una temperatura mayor. Y entonces, si hay una cantidad importante de esto, va a producirse una postcombustión con efectos de perjuicio, ¿no? Porque va a ser gases que se queman al interior del flujo y del hogar, y entonces esa cantidad de gases que se coman posteriormente van a salir a una velocidad determinada y van a originar ineficiencias dentro del proceso de combustión. Otra situación que se presenta a raíz de esto son averías en el refractario, que son elementos que protegen las placas de la caldera, y entonces eso también es otro perjuicio. Hay posibilidad de ahorros de 1% de combustible por cada 20 grados centígrados de disminución de los gases. Esa temperatura de gases, como vamos a ver luego, esa temperatura que aparece en el termómetro que ustedes ven acá, de una chimenea, de la caldera, ese termómetro es un indicador muy importante para el calderista, porque va a permitirle saber si está llevando o no una adecuada combustión. ¿Qué es lo que limita esa temperatura? O sea, sabemos que no debe salir una temperatura muy alta, ¿no? Por lo tanto, y que el factor más importante de esa temperatura alta son el exceso de aire que puede estar llevando esa combustión. Entonces, ¿qué es lo que limita la temperatura menor? Es la posibilidad de que haya dentro del proceso unas temperaturas que hagan que condense la humedad que lleva los vapores, ¿no? Y que esa condensación, al tener algún elemento que tienen los hidrocarburos, normalmente azufre, puedan producir ácido sulfúrico, que es un elemento corrosivo y que afecta por corrosión elementos metálicos que están en el interior de la caldera. Entonces, la temperatura de la salida de gases tiene que ser analizada en forma cuidadosa para evitar que eso suceda, ¿no? Entonces, esa temperatura de exceso de aire va a originarse siempre. Hay un exceso de aire determinado, ¿no? Y un punto de rocío ácido en caso que exista el azufre dentro de los combustibles, ¿no? Combustibles líquidos generalmente, ¿no? Residual 4, 5, 6 son los que tienen azufre dentro de su composición. Y este azufre, al poder llegar al punto de rocío, va a originar formaciones de ácido sulfúrico y afectación de acuerdo a la concentración que tengan de la caldera a llegar a un punto, a una temperatura determinada, ¿no? Y originar la corrosión de la parte metálica de la chimenea. Acá tenemos un ejemplo de qué es lo que ocurrió cuando tengo un caldero de tal capacidad, trabajando a esa temperatura, ¿no? Salía a 360 grados por la chimenea y se observaba presencia de hollín en los tubos. En este caso ya se precisó, ¿no? Había una gran presencia de hollín, y al precisarse que había todo esto, lo que se paró la caldera y se hizo una limpieza mecánica. Esta limpieza, desollinando la parte de la chimenea, permitió que, fíjese, la temperatura se reduzca drásticamente a 80 grados. Y esto mejoró evidentemente la eficiencia, ¿no? De 86 a 93%, y se obtuvo un ahorro de combustible de 8%. Implicando definitivamente todo esto un ahorro de energía y una mayor eficiencia, claro.
Acá vemos otro tema importante que en cuanto a las técnicas de ahorro, que es la regulación de la temperatura de atomización del combustible líquido residual. ¿Qué es la temperatura de atomización? Es la temperatura bajo la cual se origina la combustión, ¿no? Cuando se va a formar los gases, o sea, va a reaccionar el combustible con el aire, en presencia del aire, y va a generarse los gases de combustión. En este proceso, ¿no? Para que se gasifique adecuadamente, tiene que haber una unión íntima entre el combustible y el aire. De tal manera que pueda, en la mezcla íntima, lograr la combustión total del combustible, ¿no? Se combustione totalmente, se queme totalmente, y eso genere la mayor cantidad de gases, llevando una energía determinada, que es la que va a transmitirla al agua a través de los tubos. Entonces, es fundamental, si tenemos un combustible que es líquido, va a tener que pulverizarse, ¿no? Llegando a esa mezcla íntima, y por lo tanto va a requerir mayor tiempo para que eso suceda, ¿no? Que es un poco distinto que si fuese un gas, ¿no? Como el gas natural o el GLP, que en cuyas consideraciones la unión es más íntima y requiere menor tiempo de quemado. Esto también tiene que ver, por supuesto, con combustibles líquidos que son muy viscosos, ¿no? Que tienen una viscosidad, como el caso del Bunker 6 o el Bunker 5, ¿no? Que al tener una alta viscosidad requiere que se haga un precalentamiento para permitir que fluya adecuadamente con una viscosidad menor y permita la unión íntima entre el aire y el combustible ya pulverizándose a través del quemador, ¿no? Acá hay un ejemplo de cómo esa atomización ha redundado en un beneficio. Teníamos un caldero de 600, ¿no? Con una atomización de 90 centígrados, ¿no? Y el manual del quemador señalaba, ¿no? En este caso no se habían percatado que el quemador tenía, o lo que se estaba quemando era un combustible residual, o de residual 6, ¿no? Entonces, ese hidrocarburo requiere un precalentamiento en ese rango, que lo decía su manual, ¿no? Del quemador, pero sin embargo, al no percatarse, el maquinista estaba operando a 90 grados, con un problema de elevación de temperaturas. Al hacer esta elevación a 115, simplemente se mejora la coloración de la llama, disminuyendo el exceso de aire. Y ya vamos a ver cómo es que la llama es un indicador importante para el operador de cómo está yendo el proceso de combustión. O sea, hay ciertos tips que tiene el operador, bajo los cuales va a permitirle tener una idea clara de qué es lo que está ocurriendo dentro del proceso de combustión y de generación de vapor en la caldera. La temperatura de los gases de chimenea disminuyó de 310 a 270, y la eficiencia de combustión se incrementó en 4%. Y esto, por supuesto, con unos ahorros que estamos observando. El prevenir el ensuciamiento es lógico. ¿Por qué? Porque si tengo un combustible que tiene filtros dentro de su inyección hacia el quemador, que han fallado, tienen deficiencias y no les he hecho el mantenimiento adecuado, van a ingresar elementos extraños dentro del proceso de combustión, y se va a ver un ensuciamiento, y por lo tanto va a haber deficiente combustión. Al punto de que es posible que estos elementos puedan coquizar, que significa que se van al encontrar puntos fríos dentro de su proceso de combustión, van a formarse unas masas que se queman y se pegan al quemador, a la boquilla del quemador, y van a deteriorar ese proceso fluido que hay, desviando la flama. Y al desviarse la flama, va a incidir en determinadas zonas del flujo o del hogar, y va a originar defectos prematuros. Entonces, es fundamental
el manejo adecuado de un quemador, ¿no? Es muy importante conocer el manual y la selección adecuada del quemador, como vamos luego a revisarlo, pero en este caso estamos viendo que el efecto, si uno no selecciona bien este quemador y que no hace un adecuado mantenimiento y periódico, va a originar normalmente con combustibles líquidos, ¿no? Unos problemas internos que va a derivar en una deficiente combustión. Las retrollamas son también muy peligrosas porque en caso de que sea una cantidad importante de combustible, puede originar explosiones incluso, o puede originar deflagraciones internas que pueden conducir a un deterioro del caldero, de la tapa del caldero, y si no hay una buena resistencia de los pernos, puede ser muy, muy peligroso, ¿no? Como ha sucedido en diferentes accidentes que se han producido, ¿no? La prevención de ingresos de otras sustancias con el combustible se realiza con los filtros, por supuesto. O sea, tiene que ser periódicamente revisados los filtros de los quemadores para ver si están cumpliendo su cometido y si tienen la limpieza necesaria. Acá vemos qué es lo que ocurrió, ¿no? Un caldero de tal capacidad de producción de 10 toneladas hora de producción de vapor presentaba continuamente ensuciamiento, ¿no? Acá se varió si la posición de la boquilla respecto a la cámara de combustión, desplazando el frente de llama, y se estabilizó el proceso de quemador y no hubo necesidad de limpieza por varios días. Esto originó también una ventaja económica, ¿no? Entonces, el conocer el proceso que debe seguirse en el mantenimiento del quemador es también una acción importante. Acá vemos la llama, la regulación y tamaño y la forma de la llama. Ese resultado, acá, esta forma de la llama es muy importante, tanto en lo que significa el color como la forma, ¿no? Para efectos de que la persona que opera un caldero pueda precisar si está llevando una adecuada combustión o si hay algún defecto en el proceso de combustión. La flama generalmente para combustibles como el petróleo o derivados del petróleo, ¿no? Hasta el diésel 2, son de un color amarillento, ¿no? Y además brillante, si es que la combustión va siendo muy sólida, muy importante. O sea, si la combustión es buena, hay una brillantez en esa llama tipo amarilla, ¿no? Y generalmente no más allá de 3/4 de la longitud del flujo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, puede la llama alterar y afectar la parte de refractario que hay en la parte posterior del caldero y dañar algunos elementos de la placa, ¿no? De la parte de tubos. Entonces, es importante fijarse en tanto el tamaño y la forma de la llama, que en algunos casos puede, como les decía, desviarse a raíz de que en la boquilla hay algunas impurezas y poder perjudicar al desviarse algunas zonas irradiando mayor energía, ¿no? Tanto energía radiante, ¿no? Que va a implicar un deterioro prematuro en alguna zona del hogar. Acá vemos también la regulación y tamaño de la forma de la llama que puede ser útil para poder establecer de qué manera regularla, ¿no? Vemos, por ejemplo, en este punto inicial, un aumento de la temperatura del aire de combustión. O sea, si tengo mayor cantidad de aire, ¿qué es lo que pasa con la temperatura? Se va a incrementar, ¿no? Se va a incrementar la temperatura y la longitud de llama va a acercarse, va a ser menor, ¿no? Y la posición de la llama va a acercarse hacia el quemador, ¿no? O sea, la posición de la llama va a irse hacia el quemador. Si hay un exceso de aire, contrariamente, la temperatura va a disminuir, ¿no? Va a disminuir. Ahora, les refiero que este aumento de la temperatura del aire de combustión tiene una determinada implicancia. ¿Por qué? Porque puede ser utilizando los vapores que salen
o los humos que salen de la chimenea, ¿no? O sea, para poder calentar ese aire, ¿no? Entonces, hay una economía adicional que se obtiene utilizando esos gases de combustión, ¿no? Y calentando el aire de combustión. En el exceso de aire, les decía, vamos a tener una temperatura menor y una longitud también menor de llama, ¿no? Y alejándose la llama del quemador. En el aumento del tiro, el tiro es la diferencia entre las presiones que hay de los gases de combustión respecto al aire, ¿no? Que está en la parte inferior. Entonces, esa diferencia de presiones es lo que se denomina tiro. Y el aumento del tiro va a redundar en una menor temperatura, ¿no? Y la longitud de la llama va a ser mayor y se va a alejar del quemador, ¿no? El tiro importante va a tener algunas consideraciones, como ustedes ven, referente a la temperatura. Entonces, a veces esto se regula con las compuertas que existen en la parte posterior de la próxima a la chimenea, para poder compensar si hay un tiro elevado, ¿no? Y está perjudicando el proceso de transferencia de calor. El aumento de la presión del combustible. Si aumento la presión en el combustible, ¿no? Que está formándose en el proceso de combustión, vamos a tener mayor temperatura, una longitud también mayor, y un alejamiento de la flama. Disminución del tamaño de gotas. El tamaño de gotas se refiere al de combustible, ¿no? Si tengo mayor pulverización, ¿no? Para una mezcla más íntima entre el combustible y el aire. Entonces, esta disminución del tamaño de gotas va a originar también un incremento de la temperatura y una longitud menor de la llama y un acercamiento hacia el quemador. Generalmente el acercamiento o alejamiento va a tener que ser regulado adecuadamente para poder tenerlo adecuado a las condiciones que se esté dando en ese momento, ¿no? de quemado del combustible, ¿no? Entonces, como le decía, si tengo una llama muy larga, puede afectar zonas de refractario. Y si tengo una llama muy corta, puede ser una insuficiente combustión que está produciéndose, ¿no? O sea, y esto también, también es importante establecer, debido a que el régimen de trabajo de los calderos es variable, normalmente no es un régimen continuo, ¿no? Entonces, estas diferencias, cuando hay un requerimiento mayor de energía, se va a producir una diferencia cuando es menor el requerimiento. Entonces, el acortamiento va a incidir en la cantidad de aire, ¿no? Que se está desarrollando en la combustión. El aumento de la temperatura de la cámara de combustión va a ser importante también, ¿no? Si tengo mayor temperatura en el interior de la cámara, voy a tener elevación, ¿no es cierto?, de la temperatura, una longitud de llama menor y un acercamiento de esa llama hacia el quemador. Un ensuciamiento del inyector, que es una de las cosas más frecuentes, va a disminuir la temperatura, la longitud de la llama a ser mayor, y va a haber un acercamiento a la posición respecto al quemador. El aumento del diámetro del inyector. O sea, las boquillas del inyector son también importantes seleccionarlas, ¿no? De acuerdo a la cantidad de combustible que esté atravesando y el flujo necesario para los regímenes de operación del caldero. Entonces, eso también va a incidir, como el ángulo de descarga, ¿no? Del inyector, la introducción del inyector en el hogar, ¿no? Si es ha ingresado mayor o en menor longitud, ¿no? Eso depende del diseño del quemador y del combustible que se esté quemando, y el ensuciamiento del cono del inyector. Todos tienen una incidencia que ayuda al operador y a la persona encargada del proceso de la caldera a tener una idea si se está desarrollando una buena o mala combustión. En un caldero pirotubular de 100 HP no se lograba reducir el exceso de aire de 120%, o sea, había una cantidad de aire importante, ¿no? Con una elevada cantidad de gases por la chimenea.
la llama era grande para la cámara, se reemplazó la boquilla de 1.4 a 1.2, mejoró ostensiblemente los valores, se redujo las temperaturas y las eficiencias se elevaron, con lo que se obtuvo también un ahorro económico, ¿no?, en el proceso y un ahorro de combustible de 8.2%. Esta permanencia del control del quemador, por lo tanto, es fundamental, ¿no? La atomización del combustible, como cualquier otra forma de trabajo, requiere el aporte de energía. ¿Quién da esa energía? Eso lo establece el quemador, ¿no? O sea, cómo se ha diseñado el equipo. Y los parámetros que van a controlar el flujo de aire y de gas y de combustible que se va a producir ahí. Entonces, es importante el conocimiento del manual del quemador, de la selección adecuada de este equipo y de las buenas prácticas para su mantenimiento. Tenemos otro ejemplo, como un quemador adecuadamente identificado en su operación, ¿no? Trabajando con 60%, que era 74%, y con 60% de exceso de aire, ¿no? La eficiencia era 74 y el exceso de aire 60, al incrementar la presión del combustible a 120, aumentó el consumo de combustible de 18 a 20 galones por hora, pero a la vez mejoró la eficiencia a 82%. O sea, desarrollando una identificación entre lo que es el diseño del quemador, nada más, identificando eso, se pudo controlar adecuadamente el proceso y además mejorar la eficiencia y la rentabilidad. La presión del vapor. Como les indicaba, la selección de un caldero va por la cantidad de vapor que voy a requerir en mis procesos, ¿no? Si yo produzco menor o mayor cantidad, siempre va a ser ineficiente. ¿Por qué? Porque si produzco inferior, no voy a poder cumplir con los requerimientos de la planta. Y si produzco mucho, voy a tener pérdidas también, ¿no? Si la presión es alta, pierde combustible en producir el exceso de presión, pierde calor latente y puede requerir energía para condensar el vapor residual. O sea, ustedes saben que el vapor ya en la línea empieza a transferir calor, a pesar que tenga aislamiento, y se va condensando el vapor. Y, bueno, a pesar que puede ser recuperado a través de las trampas y llevarlo al tanque de condensado, pero sin embargo ya es una pérdida de energía, ¿no? Entonces, la selección adecuada de un caldero y de un quemador va a ser importante a los requerimientos de la función que va a establecerse en la planta. Una lavandería operaba con 200 HP produciendo vapor a 8 kilogramos por centímetro cuadrado y 170 centígrados. Se determinó la cantidad de vapor perdido en la línea de condensado era excesiva. O sea, lo que se vio que en el turno de producción, ¿no? Teníamos excesivo condensado en la línea, ¿no? Retorno sí al tanque de condensado, pero era muy alto el retorno. Entonces se revisa la línea, el tiempo de operación no varió, el consumo de combustible disminuyó en 4% y se ahorró $1.6 hora. Esto en función de solamente poder percibir que se estaba teniendo un excesivo condensado en la línea. Eso es fundamental, ¿no? Recuerden ustedes que el vapor es una unión, la presión y temperatura son dos valores que van a la par, ¿no? Entonces, eso es importante ver en el momento del análisis de las pérdidas que se pueden generar por deficiencia de presión en una línea de vapor. Acá tenemos un ejemplo, un intercambiador de calor calienta un fluido a una temperatura de 10 a 15, inferior a la temperatura de saturación de vapor.
Entonces, hay que realizar los ajustes para producir lo deseado en el caldero, ¿no? O sea, lo que yo voy a diseñar para mi producción es lo que necesito y debo producir eso. Una planta de harina de pescado usada a vapor para un evaporador de triple efecto con una caldera de 600 bhp. Al llegar el vapor excesivamente húmedo a la tercera etapa, el rendimiento del evaporador era bajo, operando el caldero de forma continua. Acá se observa que existía una condición de operación, ¿no?, que se estimó ineficiente, ¿no? Se eleva la presión de 120 y 150 libras, mejorando el rendimiento y el vapor, la calidad. ¿Qué significa la calidad? Es la cantidad de vapor que está por una presión mayor, tiene un mejor rango de entalpía, ¿no? En especial en las etapas finales. El caldero operaba 45 minutos por 15 de parada. Se estimó el ahorro en $60.000, ¿no?, al año. Esto se produjo mejorando solamente el rendimiento de evaporación. La frecuencia de purgas. Este es un tema ya relacionado con el agua, ¿no?, que es el otro elemento fundamental dentro de este proceso de análisis de lo que debe conocerse y lo que debe conocer la persona que opera un caldero, ¿no? Una persona, el maquinista y la persona responsable del caldero. Las purgas de la caldera son importantes, ¿no? ¿Por qué se realizan las purgas? Para eliminar sólidos disueltos que existen al interior, ¿no? ¿Y qué es lo que originarían los sólidos disueltos al interior? Arrastres que puedan ir en perjuicio del sistema mismo, ¿no? Deterioros. Deben ser realizados controlando que el nivel de sólidos totales en el agua de caldero no exceda los límites recomendados, reduciendo la pérdida de energía y aumentando la eficiencia, ¿no? Entonces, el tratamiento de agua, que es importante, lleva a que se ingresen algunas sustancias químicas, ¿no?, al agua para evitar concentraciones de oxígeno, por ejemplo, ¿no?, que es perjudicial también, que pueden originar picaduras en las tuberías, lo que significa el agua dura, ¿no?, la cantidad de sales que puedan tener. Entonces se hace un tratamiento de agua. Pero con esos elementos químicos que se añaden, va a originar que esa agua tenga algunas sustancias que puedan decantar y mantenerse en suspensión dentro del agua de la caldera. Entonces, estas purgas permiten que sean retiradas, ¿no?, esos lodos, y evitan perjuicios, ¿no?, a los componentes de la caldera. Bueno, acá tenemos otro elemento que también es utilizado, ¿no?, es el tanque de condensado, pero la reducción de frecuencia de purgas, ¿cómo es que incide, ¿no? Determinar mediante análisis químico el contenido de sólidos disueltos en el agua de alimentación. O sea, debemos, este es un valor importante, ¿no?, de señalar. ¿Qué significa estos sólidos? Los sólidos que están dentro de la caldera o del agua de la caldera deben tener un valor inferior a los 3.500 ppm, partes por millón. Entonces, si tiene una cantidad inferior, debo reducir la frecuencia de purgas, ¿no? Entonces, ¿esto quién lo da? El especialista químico que hace la dosificación del agua de la caldera y del tratamiento de agua que se hace periódicamente, ¿no?, utilizando diferentes componentes químicos, ¿no?, sal y las zeolitas, que son los que se ingresan para poder regenerar el agua de la caldera. Entonces, es muy importante el tratamiento, porque un agua que tenga sales puede afectar seriamente los procesos internos, ¿no?, de originar arrastres en la línea de vapor muy perjudiciales para los procesos. Acá tenemos un ejemplo de qué es lo que pasó en una planta, el análisis del agua de alimentación de purga, ¿no?, de una tonelada de hora de producción de vapor, indicaba 200 partes por millón y 2.000 partes por millón respectivamente, ¿no? 200 en el agua de alimentación del tanque de condensados y 2.000 al interior de la caldera. Mediante el tratamiento de agua de alimentación se redujo a 50 partes por millón, ¿no?,
y la frecuencia de purga a un 50%, elevándose la concentración de agua de purga hasta 3000. O sea, teníamos una concentración baja, o relativamente referente a lo esperado, que hemos dicho que son 3.500 partes por millón, lo aceptable dentro del agua de la caldera. Entonces, estas 2.000 partes por millón fueron superadas, se llevó a 3.000, ¿no? Y esto originó una ventaja también en lo que son los costos para el tratamiento del agua, ¿no? Ahorrando una cantidad de dinero. La operación de 2 o más calderas. Esto es algo importante porque existen plantas, ¿no?, donde tienen ya no solo una, sino 2 calderas, ¿no?, para el proceso productivo. Algunos lo tienen en stand-by, ¿no?, el caso de determinadas fábricas o determinados negocios donde sí es imprescindible el vapor para sus procesos. Entonces, no puede fallar una caldera, ¿no? Entonces tienen una en stand-by. Pero hay otras que sí lo usan en forma simultánea o, digamos, alternada, ¿no? Inicialmente una semana con otros, ¿no? O en forma periódica, cada uno hace sus combinaciones que más le parece. Entonces, esto de seleccionar una caldera y de que simultáneamente puedan operar, esto ocurre en plantas donde en algún momento requiero una alta producción, ¿no? Y luego disminuye la producción y entonces sigo operando con 2 o 3 calderas. Esto redunda en desmedro. ¿Por qué? Porque, como les decía, la selección adecuada implica casi llevarlo a los valores nominales de operación de la caldera, ¿no?, de tal modo que sea lo eficiente posible y los ahorros de combustible también, ¿no? O sea, que se produzca lo que yo requiero, ¿no? Entonces, eso es fundamental, la selección adecuada de estos equipos y del trabajo simultáneo, pero eficiente de ellos. Así se operaba una unidad en tiempo en número de calderas. O sea, la simultaneidad de operación de las calderas va a llevar a un análisis de necesidades de cargas, ¿no?, requeridas y cómo balancearlas, ¿no?, dentro de los procesos que tengan, cuando se utilizan más de 2 calderas, 2 o más calderas. Acá tenemos un caso donde se operaban 6 calderas, ¿no?, similares, con una capacidad de 10 toneladas hora cada una, y se determinó que la demanda de vapor en la planta fue de 20 toneladas hora. Sin embargo, las 6 calderas operaban permanentemente, ¿no? Esto es un caso donde había una, digamos, demasiada oferta, ¿no?, dentro del proceso. Eran 6 calderas operando con una cantidad limitada de energía cada una. Entonces, los factores de carga, régimen de marcha de cada caldero y las eficiencias se encontraron en valores muy bajos, ¿no? Al salir de operación una caldera, la presión de vapor disminuyó de 120 a 95, o sea, se afectó, ¿no? Inicialmente, al hacer esto, al retirar una de las calderas, disminuyó de manera que estaba afectando la producción. Pero al inspeccionar el interior de la caldera se encontró severo encalichamiento. Como había sido prolongado el tiempo de operación, ¿no?, y no había habido un tratamiento adecuado, había un gran encalizamiento al interior de las calderas, perjudicando la transferencia de calor y llevando a la idea de que era necesario trabajar con más calderas para poder cumplir con los requerimientos de producción. Y esto no era así, ¿no?, sino que lo que faltaba es un adecuado tratamiento, un mantenimiento importante, y se concluyó que solamente era necesario 2 calderas operando en forma habitual. Uno operó los picos de carga y otros en stand-by. Los otros calderos fueron vendidos. Los ahorros generados en un año ascendieron a esto, ¿no?, a $150.000, considerando los consumos específicos de combustible similar al año anterior. Entonces, esto es un claro ejemplo de qué se origina cuando no se tiene claro los conceptos acerca de la capacidad que debe ser siempre tenida en referencia de las calderas y cómo deben ser operadas. Bueno, vamos viendo conclusiones acerca de este tema, ¿no? Antes, sí,
Para obtener beneficios de seguridad y de productividad, hemos dicho de la planta que opera en las calderas, debe considerarse aplicaciones. Ustedes están viendo que una persona que desconoce cómo una caldera debe trabajar, cómo debe operar, a qué regímenes de carga, cuáles son los peligros que encierra cada elemento de la caldera, en el caso del quemador, por ejemplo, cuando se hace una mala combustión, ¿no? Y a la vez no sabe controlar adecuadamente el tratamiento del agua, va a tener perjuicios muy serios en lo que es el mantenimiento y puede llegar a cosas muy serias en la parte de seguridad, con las explosiones que pueden producirse. Entonces, el conocer buenas técnicas y prácticas va a ir de la mano con la capacidad de poder entender primeramente los manuales que tiene la caldera, y si no las tiene, las capacitaciones que tiene el personal a través de personas calificadas que las puedan entrenar sobre el uso y aplicación adecuada de los procesos dentro de la caldera. Los sistemas tienen que ver con el control de procesos, ¿no? Que son dos importantes que hemos visto, que es la combustión y el agua de alimentación. Se obtienen ventajas económicas aplicando técnicas de registro y control de los sistemas señalados, ¿no? Y las acciones que se realizan en la caldera son a la vez de producción y mantenimiento. ¿Por qué de mantenimiento? Como ustedes han visto, a lo largo de todo el proceso que se va realizando, es identificar los riesgos, identificar cuáles son los defectos que se están produciendo dentro de la caldera y cómo solucionarlos a través de los conocimientos que cada uno haya desarrollado. Si es que uno no tiene la experiencia y el conocimiento, va a ser muy complicado poder identificar las fallas. Y de tal modo que puedan seguir su caldera trabajando en forma ineficiente y en algunos momentos con riesgos importantes para las personas y las edificaciones, ¿no? Entonces, es fundamental que esto ocurra. Existen otros elementos, por supuesto. Si hay daños importantes, es importante evaluar, por ejemplo, si hay que reemplazar un quemador, ¿no es cierto? O hay que hacer un tratamiento del agua o del lado de agua, en los tubos del lado de agua, un tratamiento químico, si es importante, si es que hay incrustaciones y daños importantes en la parte del agua en las calderas, y esto se hace a través de unas personas calificadas. ¿Por qué? Porque si ingresan unas dosis inadecuadas, pueden perjudicar incluso el material de las tuberías y puede ser muy problemático, ¿no? Los costos mayores si que se hace tratamientos de agua o limpiezas químicas en forma inadecuada. Entonces, esta es otra manera, pero hay que evaluar si es necesario, ¿no? Ingresar a esta etapa de mayor inversión, ¿no? También en el lado de fuego, se puede utilizar unos equipos sopladores, ¿no? Para poder eliminar todos los arrastres o todas las impurezas que pueda haber en el lado de fuego, ¿no? Y son costos mayores que se pueden desarrollar. Entonces hay otras tareas que conlleva en esto de las aplicaciones de técnicas o de conocimientos que uno puede adquirir en el manejo y desarrollo de operación de las calderas, ¿no? Entonces, lo que he tratado de mencionar en estos momentos es que todo este conjunto de conocimientos debe ser trasladado a través de, normalmente, las personas calificadas, en este caso los fabricantes de calderas, ¿no? A través de sus manuales, de gente que trabaja en mantenimiento, que debe ser debidamente calificada, ¿no? Y a través también de los propios operadores que deban recibir calificaciones para poder operar, ¿no? Ayer les cuento una oportunidad de estar en una reunión de un comité latinoamericano que se ha formado, ¿no? De varios países, en el cual nosotros a través del Colegio de Ingenieros hemos sido invitados y se hicieron un análisis de los avances que tiene cada país en el tema de seguridad de las calderas.
les menciono que nos presentaron un software de la ciudad de Medellín, Colombia, muy interesante acerca de lo que es la evaluación de la operación de las calderas. Este software está abierto para poder ser utilizado y vamos a ver de qué manera nos trasladan para poderles a la vez a las personas interesadas poderles mencionar, ¿no?, cómo poder obtenerlos, ¿no? Pero es importantísimo evaluar frecuentemente las calderas, tener la capacidad de conocer cuáles son todos los elementos que están involucrados con su trabajo, con su operación y con la seguridad que deban tener en el desarrollo. Entonces, sin más, agradezco la presentación y quedo para las preguntas que tengan a bien hacer. El señor Garay pregunta, ¿en qué unidades se da la carga? O sea, la carga se está refiriendo a la demanda que hay, ¿no? Toneladas hora de vapor. ¿Cuánto es lo que yo requiero? Kilogramos hora de vapor, ¿no? ¿Cuánto es lo que estoy demandando? O se refiere de repente a la carga energética que voy a consumir, kilovatios hora, ¿no? O cuánto de energía voy a consumir para poder producir una cantidad de vapor, ¿no? En cualquiera de los dos, la carga estamos definiéndole en unidades de energía o puede ser en unidades de masa utilizada por unidad de tiempo. Buenas noches, muy interesante el tema. ¿Van a enviar la presentación a los medios de los presentes? Probablemente sí. Vamos a ver, el colegio lo va a distribuir. Anónimo, cuando puja una caldera y porque puede producir daños a la caldera. Bueno, el proceso que usted menciona, de puja, ¿no? El proceso de movimiento que se pueda producir en una caldera es porque la combustión va siendo deficiente, ¿no? Hay una deficiencia en el proceso de generación de la combustión y esto va originando esa acción. Hablando de seguridad, ¿cada qué tiempo se debe probar la válvula de seguridad? Fíjense, esto les comentaba hace un momento que estábamos en una reunión de la comunidad latinoamericana que está viendo la seguridad de las calderas en todo este sector de América, y había una conversación al respecto de cuándo se debe purgar o cada qué tiempo debe hacerse las pruebas a las válvulas de seguridad de las calderas. Entonces, yo generalmente he recomendado en los tiempos que he estado o tenido oportunidad de hacerlo, que a la menos una vez al mes lo haga. Luego he escuchado impresiones de expertos, ¿no? De gente que ha trabajado en la ASME y que está involucrado con este tema de calderas, que señala que a veces no es tan conveniente hacerlo, ¿no? Sino dependiendo de las características de la caldera, ¿no? Pero mencionaban al menos, uno de ellos, al menos una vez al año debe hacerse. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el perjuicio que pueda producirse si es que no hago una purga periódica a esto? El tema es que se pueda afectar, ¿no? El cierre de la caldera en la parte, ustedes tienen que hay un resorte que está controlando la apertura de la válvula y esto se pueda fijar, ¿no? Casi agarrotar, ¿no? Y no abrir oportunamente, con lo cual estaríamos bajo un inminente peligro de explosión. Entonces, ese es el daño mayor, ¿no? En todo caso, la importancia de hacer la prueba, desde mi punto de vista, es dependiendo de las condiciones de operación de la caldera, ¿no? Y que si yo veo que estoy trabajando en un ambiente con muchos procesos de corrosivos, ¿no? O una atmósfera corrosiva,
esta debe hacerse con mayor frecuencia. El nombre del software es SoftCal, ¿no? Es un software que, como les menciono, vamos de repente a través del colegio a poder comentar, ¿no? Y el ingeniero José Carlos Armas verá cómo difundirlo hacia ustedes, ¿no? Pero es un software abierto que se ha desarrollado en la ciudad de Medellín a través fue un tema de tesis de unos colegas ingenieros allá de la Universidad de Medellín, en Colombia, y que hace una evaluación muy importante, teniendo en consideración la parte de operación, la parte de mantenimiento, ¿no? La parte de capacitación del personal, ¿no? Del entorno que rodea la caldera, y estos aspectos se miden y se evalúan a través de este software, ¿no? La obtención del software, como les menciono, como pregunta el señor José Luis Buendía, vamos a tener que estar difundiendo. Nosotros vamos a continuar con este tema de calderas, nos vamos a continuar el próximo mes charlas de este tipo, ¿no? Desarrollando algunos temas, más bien vamos a someter a consulta a ustedes qué temas serían interesantes o qué de su interés para desarrollar. Las calderas tienen varios aspectos que tocar, ¿no? Bueno, la prueba hidrostática se hace normalmente 1.5, la presión de operación, ¿no? Es la prueba hidrostática de una caldera, señor Garay. Buenas noches, por favor. ¿Podría repetir sobre la combustión con diésel? Dice, ingeniero, buenas noches. Por favor, ¿podría repetir sobre la combustión con diésel en lo que se refiere al exceso de aire versus eficiencia de combustión? Bueno, la combustión con diésel se refiere cuál es la eficiencia de la combustión con diésel. Los valores de eficiencia de combustión se dan en términos de la cantidad de aire que tenga esa mezcla aire-combustible, ¿no? Si tengo un exceso de aire mayor que el que realmente debería tener para poder originarse el quemado total del combustible, entonces estaría en una menor eficiencia. Generalmente la parte de eficiencia es afectada por la cantidad de aire que va a ingresar al proceso de combustión, ¿no? Ahora, en razón de que hay un exceso de aire, como le decía, el proceso de combustión, ¿no? En las calderas requiere tiempo, requiere una turbulencia importante que tenga que haber dentro del proceso, ¿no? Y requieren temperatura. Entonces, esos tres son los factores para que se dé un proceso de combustión, ¿no? Tiempo, temperatura y turbulencia. Normalmente el tiempo va a depender de la demanda a veces que tenga el sistema, ¿no? Si hay una gran demanda, puedo tener una mayor cantidad de producción de gases de combustión, ¿no? Entonces el quemador va a trabajar en un régimen diferente, ¿no? Más exigente. Entonces, yo teniendo en cuenta esos tres parámetros, tiempo, temperatura y turbulencia, debo estar enfocado en ver qué cantidad de aire requiero para ese régimen de operación, ¿no? Entonces, me puede variar mi eficiencia trabajando con un régimen mayor o con un régimen menor, ¿no? de exigencia del sistema, ¿no? Entonces, como le digo, es un poco variable, pero en general el exceso de aire debe ser el necesario. ¿Y cuál es el necesario? Normalmente no supera más del 25%, ¿no? De exceso de aire, ¿no? Si es mayor, como les decía, va a originar ya ineficiencias porque va a producir que el combustible o los gases de combustión vayan quemando ese aire y saliendo en forma, digamos, menos eficiente hacia el exterior. ¿Cómo se llama el software libre de perdón, el software se llama SoftCal,
Softcal, ¿no? Softcal es el software libre de calderas y, como les repito, probablemente en la siguiente reunión que tengamos en la discusión de estos temas que estamos llevando a través del Colegio de Ingenieros, vamos a hacerles llegar con más precisión cómo poder llegar a ello, ¿no? Porque es un software libre que ha declarado así, libre, los señores de Medellín, Colombia, para poder ser utilizados. Solamente se va a poder ingresar al software y hacer y desarrollar su evaluación de su caldera, ¿no? No se va a poder copiar, ¿no? Sino desarrollarlo ahí, ¿no? Dice, ¿nos podría proporcionar ese manual de operación de calderas a través del sitio? Como les repito, este es un software libre. Lo que vamos a hacer es en la siguiente charla, probablemente, que ustedes estén, poderle proporcionar la manera de llegar a él, ¿no? Con gusto a los correos, si ustedes nos mencionan, sus correos, vamos a hacerles llegar esa información también, cómo hacerlo, ¿no? ¿Cada qué tiempo es recomendable hacerle el mantenimiento a las calderas? Bueno, el mantenimiento se hace casi, si llamamos nosotros a los manuales de fabricante, el mantenimiento es permanente en las calderas, ¿no? Pero el mantenimiento, entendiendo como la necesidad de conservar la situación del caldero en forma permanente, tal cual uno lo ha recibido. Entonces, bajo esas circunstancias, el mantenimiento es frecuente, es diario, ¿no? Porque el hecho de hacer tratamiento del agua, ya estoy haciendo mantenimiento, estoy conservando ese caldero, ¿no? Entonces, sí, las actividades son diferentes, son diversas, ¿no? Cuando hace un mantenimiento anual, por ejemplo, porque voy a destapar el caldero, voy a revisar todo el sistema y todo. Entonces ya es anual, ¿no? Y la norma lo pide así. Entonces, hay calderas que requieren mantenimientos como, digamos, específicos, en menor tiempo, por ejemplo, en la parte del quemador, ¿no? Ahora, si los quemadores son seleccionados adecuadamente, normalmente, y los combustibles son tratados específicamente bien, va a tener menores mantenimientos más prolongados, ¿no? Entonces, los manuales son los que nos indican los periodos de mantenimiento en general. ¿En el Perú hay alguna normativa que exija realizar los mantenimientos correspondientes? De ser así, ¿qué entidad se encarga de que se realice? INDECI, Ministerio de Energía, Producción, Defensa Civil. Fíjese, en lo que es las exigencias, como le digo, el principal demandante es el manual del fabricante. El manual del fabricante señala las pautas y los regímenes de trabajo y de mantenimiento que se deban desarrollar en el caldero. Ese es el principal. Efectivamente, hay unas normativas específicamente del Ministerio de Vivienda, que es ahora que está guiando las inspecciones de las edificaciones, a través de unos formatos que se inspeccionan las calderas por personal de defensa civil, que hace una verificación general, ¿no?, de la parte operativa, la capacitación del personal que está hábil para operar una caldera. Yo considero que es insuficiente, ¿no? Ese tipo, si bien es importante esa inspección que realiza un inspector de defensa civil, ¿no? Pero sin embargo, es necesario hacer unas revisiones más exhaustivas, de mayor propiedad. Hay empresas que lo hacen, lo hacen, ¿no? Industrias generalmente, que son bastante responsables, ¿no? Pero hay muchas otras que son, digamos, que no contemplan un proceso adecuado de mantenimiento. Por eso es que estoy seguro que esta unión que nosotros hemos hecho a través del Colegio de Ingenieros con esta asociación latinoamericana que está difundiendo la seguridad de las calderas a nivel de la región, de Latinoamérica, va a ser muy importante para poder llegar a una reglamentación precisa sobre estos conceptos, ¿no? Que sí se tiene, porque existe, por ejemplo, para la industria, sí, una norma específica, ¿no?, en la que se menciona
los lineamientos para hacer una adecuada operación de las calderas, ¿no? Y mantenimiento también. La norma 010, ¿no? Para calderas, para industria. Con respecto a las variables de la llama, la variable posición con respecto al quemador, ¿a qué se refiere? Que se encuentre cerca o lejos, y cuál es la diferencia con la variable longitud. Ya, fíjense, la variable llama en la posición con respecto al quemador. Generalmente, como les decía, la llama no debe superar 3/4 del flujo, no debe superar, ¿no? Dependiendo de, por supuesto, o sea, la llama cómo se establece en función de la demanda y de la cantidad que va a ser demandado por el equipo de quemador. Entonces, la llama puede tener sus variables, ¿no? Generalmente el color identifica que hay una llama dependiendo del combustible, ¿no? Les decía que un combustible líquido, diésel, por ejemplo, da una llama media amarilla y muy brillante cuando hay una adecuada combustión, ¿no? Y si yo tengo una cantidad de aire mayor, voy a ver que esa llama se acerca un poco hacia el quemador, ¿no? En cambio, si tengo, digamos, una temperatura mayor de gases de combustión que está saliendo, puede haber una llama mayor, porque se está ingresando una cantidad de combustible mayor, o sea, hay una deficiencia de aire, ¿no? Entonces, las posiciones y los tamaños van a variar dependiendo primero del régimen de demanda que tenga el quemador o de producción, y de la relación aire-combustible que se esté produciendo en ese momento, ¿no? La variable longitud, o sea, se refiere a que es más grande o más corta. O sea, el que sea más larga la llama implica que hay eso es el diseño del quemador, puede estar dándonos una flama mayor, de mayor longitud, ¿no? La coloración de la llama va a ser identificatoria de que está haciéndose una adecuada combustión, ¿no? Si es una llama, digamos, que se ensombrece en su interior, implica que hay una cantidad de quemados internos dentro de la llama y que no se está quemando adecuadamente por insuficiencia de aire normalmente, ¿no? O exceso de combustible, ¿no? O sea, no hay una buena regulación del quemador. Con respecto a las variables de la llama, la variable posición con respecto a que ya hemos contestado, ¿no? Esa, correcto. Entonces, no sé si hay otra pregunta. Bueno, no habiendo más preguntas, cualquier otra, por favor, que nos hagan llegar, le vamos a contestar a sus correos, nos hacen llegar sus correos y con gusto para atenderlos, ¿no? Agradezco a cada uno de ustedes su participación y será para la próxima oportunidad. Entiendo que el mes de enero se van a programar otras charlas nuestras a través del Colegio de Ingenieros. Muchas gracias.
Buenas noches. Al participante Roberto Cachay Guamán, me dice el expositor que deje su correo que le va a responder a su pregunta porque ya el evento ha terminado. Agradecemos a todos por su participación. Buenas noches.